Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Insert 2012 en el cual voy a estar hablando del loop for, también conocido como el bucle for, ¿sí? Que es una de las estructuras que son más comunes a la hora de trabajar con control de flujo, ¿sí? Como es un loop, un bucle, se trata de una estructura que repite una serie de comandos. Bien, veamos entonces un ejemplo bien básico, ¿sí? Aquí tenemos un pequeño loop de for, el cual vamos a ejecutar primero y después vamos a ir analizando qué es lo que ocurre, ¿sí? Perdón, disculpen que voy a borrar aquí abajo. Bien, entonces vamos a ir ejecutando línea por línea comandos. Nótense que todavía no se ejecuta el for, y recién cuando cierro la segunda llave se ejecuta todo el for. Bueno, lo que vemos aquí es que evidentemente se ejecutó 4 veces la función print, ¿sí? La función que aparece aquí. Bien, el objeto que imprimió es el objeto i. Ahora, ¿quién es el objeto i? ¿De dónde sale? Bueno, el objeto i es lo que se conoce dentro del loop for como la variable, ¿sí? La variable es lo que aparece aquí. Puede llamarse i, como puede llamarse Carlos, como puede llamarse de cualquier manera que el usuario elija, ¿verdad? Y entonces lo que nos falta entender es por qué imprimió estos valores en la pantalla. Bueno, claramente eso lo podemos deducir o por lo menos sospechar a partir de lo que está aquí, ¿sí? Esto es un vector con todos los elementos y todos los números naturales del 1 al 4. Entonces lo que podemos deducir de todo esto es que i va a ir tomando todos los valores de este vector, ¿sí? Entonces las instrucciones que están adentro del loop, que están marcadas por una llave al comienzo y una llave al final, ¿sí? Se van a ejecutar varias veces, ¿sí? Pero antes de ser ejecutadas, i va a tomar uno de los valores dentro de este vector, ¿sí? Entonces las instrucciones se van a ejecutar tantas veces como elementos tenga este vector, ¿sí? Entonces antes de imprimir la primera vez, i toma el valor 1, al imprimir la segunda vez, i toma el valor 2, etc., ¿sí? Este es el ejemplo, uno de los ejemplos más sencillos que se nos pueden ocurrir en cuanto a un loop. En general no se usan de esta forma las variables del loop, del for, ¿sí? Sino que suele utilizarse de formas como la siguiente o análogas, ¿sí? En vez de usar la i directamente, voy a usar la i como subíndice de otro vector, ¿sí? Nosotros tenemos acá un vector b definido como está ahí arriba, ¿sí? Entonces si yo le pongo el i entre los corchetes, lo que voy a estar haciendo es seleccionando el iésimo elemento del vector b, ¿sí? Recordemos que la variable i va a tomar los números enteros del 1 al 4, ¿sí? Entonces vamos a estar tomando elementos válidos del vector b corto. Entonces, si ejecutamos el nuevo código modificado, lo que vamos a ir imprimiendo van a ser los valores de b corta en vez de los valores que va tomando i, ¿sí? Imagínense que esto en la práctica se suele hacer con elementos mucho más complicados, de repente con matrices, por ejemplo con filas de matrices o columnas de matrices o data frames, etc., ¿sí? Y ahora, antes de seguir, quiero que cada uno ponga pausa y prediga qué es lo que va a ocurrir cuando yo ejecute este nuevo loop, ¿sí? Bueno, lo que va a ocurrir lo podemos ver ahora mismo. Y si usted adivina bien, lo que ocurre es simplemente que se imprimen todos los elementos del objeto b corta, pero en el orden inverso, ¿sí? Ya que iba tomando los valores dentro de este vector 4, 3, 2, 1. Y ahora, como una pequeña pruebita más, vamos a hacer este loop, ¿sí? Y vamos a ver si
usted puede determinar qué es lo que va a ocurrir cuando se ejecute ese loop, ¿sí? Entonces su tiempo, ponga pausa si quiere en el video, yo ahora voy a ejecutarlo. Como verán, se imprimen los elementos de B corta, porque bueno, se sigue aplicando la misma regla que antes, ¿sí? La variable i va a tomar como valores los elementos del vector que se encuentre de este lado, ¿sí? En el orden en que están dentro de ese vector. En este caso, el vector que está de este lado no son números naturales, sino que es el vector b corta, ¿sí? Que estaba definido de antemano. Así como puse el vector b corta, además podría haber puesto cualquier vector numérico con decimales, sin decimales, puede haber puesto un vector de carácter, por ejemplo, ¿sí? En realidad es más bien irrelevante, pero en general la opción más útil siempre es usar números en orden creciente, como por ejemplo el 1 al 4 que hemos usado hoy, o el 1 hasta n, o desde n hasta m, ¿sí? Por ejemplo del 3 al 20, por decir algo, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a un ejemplo un poquito más aplicado, ¿sí? Utilizando la llamada serie de Fibonacci. Entonces vamos a primero a ver de qué se trata la serie de Fibonacci, cómo se define, y pensar un poco cómo lo vamos a traducir en código.